Puede ser, ha sido un partido igualado, ¿no? Lo que hemos hecho es cometer dos errores que no solemos cometer, sobre todo el segundo, y bueno, hemos cometido dos errores que el partido ha ido igualado y el equipo ha hecho esfuerzo como para merecer el empate por lo menos. Pero bueno, ya es lo que os había comentado, que era un equipo difícil, pero bueno, nosotros también hemos sido difíciles para ellos, pero hemos cometido dos errores que no solemos cometer normalmente. Hemos regalado los dos goles y normalmente no somos un equipo que regale, y lo demás, el partido ha ido muy igualado, muy competido y creo que el equipo, el arreón que ha pegado los últimos 20 minutos, pues por lo menos lo ha hecho acreedor a poder haber empatado. Pero bueno, esto ya es duro y ya lo sabemos. Pues quizás en la primera parte sí que hemos visto quizás la peor versión de Eibar de lo que llevamos de temporada. No me parece. No estoy descontento por... Ha ido igualado. No me parece que hayamos estado mal especialmente. No, ha sido un partido más. Ya te digo, no me ha parecido que hayamos estado mucho peor que en Lugo o que en Vitoria. Partido ha ido igualado, con mucha dificultad por la presión del contrario. Tampoco ellos podían jugar demasiado porque nosotros apretábamos también. Y el partido se ha decidido en dos errores nuestros, han sido dos regalos. Y bueno, eso es algo que no solemos cometer y bueno, nos vendrá bien para seguir adelante. Qué ilusión por ponerse en conjunto de líder, pero nos toca levantarse porque esta categoría es así, ¿no? Bueno, no teníamos especial ilusión por estar más arriba o más abajo. Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros, lo queríamos ganar y el equipo se ha vaciado, ha hecho un esfuerzo tremendo, ha acabado reventado. Hemos acabado pues, el partido de una intensidad tremenda y lo que no vamos a hacer es una lectura cuando ganamos y otra cuando perdemos. El partido ha ido muy igualado, creo que hemos sido acreedores al final por el esfuerzo de haber empatado y nos hemos encontrado un buen equipo que ha defendido bien y hemos puesto todo lo que teníamos y ya te digo, el partido han sido los dos errores que hemos cometido, han sido dos regalos y eso ha ido, ¿no? Luego nos hemos encontrado un equipo intenso, lo que esperábamos, ¿no? Un partido de, digamos, más de 0-0 que al final, pues bueno, luego con el gol de Jota nos hemos enchufado y hemos tenido dificultades, pero ya sabíamos que íbamos a tener. De todas formas, se acaba la primera vuelta y esto no es bruta, la gran temporada y trayectoria que está teniendo, ¿no? Estáis ahí terceros, en casa. Sí, no, está claro que hoy estamos jodidos porque no queríamos perder. Sabíamos que podía pasar, pero no queríamos perder y más que nada eso se ha visto en el campo. Hemos peleado hasta el final, hasta que ha pitado el árbitro. Ya te digo, no tienes todo el lunes seguir, empezar. Si hubiéramos ganado igual, estaría igual, pues el lunes tendríamos que seguir trabajando y ahora igual hemos perdido contra un buen equipo que tiene buenos jugadores, que tiene una plantilla, pues un pepino de plantilla y pues perder entra dentro de lo que puede pasar. O sea, no sé, a mí no me ha resultado una sorpresa perder hoy. Queríamos ganar y hemos intentado ganar. Hemos cometido, ya te digo, dos errores que no solemos cometer. No damos muchas facilidades nosotros y hemos dado pues, dos facilidades, dos goles prácticamente regalados. Eso es. Yo le quería preguntar su opinión sobre el tema del control presupuestario de este año y el efecto que está teniendo entre todos los equipos, que parece que equipos de presupuesto más bien bajo, Eibar o Numancia, puedan pelear de tú a tú con cualquiera. Sí. Hombre, está muy igualada la categoría, pero bueno, ya veremos a ver. Luego al final van a estar arriba los de siempre. Creo que Mallorca, Zaragoza, toda esta gente pues tiene plantillas superiores a la nuestra y lo lógico es que siendo 42 jornadas una liga tan larga, pues que ellos estén arriba al final, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a pelear contra eso, vamos a intentar que no sea así y vamos a intentar pues pelear todos los partidos como lo hemos hecho hoy, unos días mejor, otros días no tan bien como hoy, pues bueno, tendremos de todo. Vale, venga.